Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. Vamos a hablar ahora de uno de los sectores igual de importantes, ¿no? Sectores que genera empleo, que empieza a dinamizar no solamente el empleo, sino la funcionabilidad de algunas pequeñas empresas, y nos referimos justamente a las MIPES. Y hoy vamos a conversar con Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Microfinanzas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un balance de cómo ha ido el efecto que ha ocasionado la famosa ley de topes que se aprobó el año pasado, que habían advertido que iba a haber escenarios, digamos, muy perjudiciales para estos emprendedores, y tal parece que así es. Señor Delgado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, señor Delgado, ya podremos hacer, digamos, un balance, ¿verdad? Un balance de lo que ha sido esta famosa ley de topes de tasas de intereses. Yo recuerdo que el entonces ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, y el presidente del Banco Central de Reserva había advertido que esto iba a abrir, digamos, un escenario perjudicial, empujando incluso a algunos emprendedores a buscar dinero y prestarse plata, digamos, de los famosos informales, de los famosos ilegales. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance ya de estos meses? A ver, fíjese que creo que lo que usted ha mencionado es bastante importante porque a pesar de haber presentado tanto el Banco Central de Reserva, la Superintendencia, el MEF, informes desfavorables sobre esta ley de topes de tasas que perjudicaría a la gran mayoría de personas o peruanos que están en pobreza o vulnerables hacia la pobreza, y a pesar de ello no nos convocaron a nosotros porque nosotros también coincidíamos que esto iba a significar un retroceso más bien a la inclusión productiva de todos los peruanos. Era evidente que este proyecto de ley se iba a promulgar sin ningún análisis mínimo del impacto que iba a ocasionar justamente y dejar fuera del acceso al financiamiento productivo formal de las personas más vulnerables. Y lo que ha promovido más bien esto es, de manera real, es que desplazar a los peruanos emprendedores hacia las personas, hacia las organizaciones de préstamos informales, que en vez de protegerlos de estas organizaciones, más bien los han expuesto porque cobran tasas de 20% mensual a 800%. El canal N hace 2 semanas propaló un reportaje sobre estas organizaciones de colombianos y venezolanos que se matan entre ellos por tener un sector del mercado. Entonces hay que imaginarnos que si estas personas se atentan entre ellos mismos, ¿qué harán con las personas que adquieren estos préstamos? Ahora, el informe que ha publicado el Banco Central de Reserva, que es muy claro, después casi de un año, indica que hay 266,000 personas que han quedado excluidas, perdiendo el acceso justamente a los créditos formales del sistema financiero. Este informe es oficial, solamente afirma y reafirma lo que se dijo desde un principio, que esto iba a perjudicar justamente a la gran mayoría de los peruanos. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que hacer justamente en este balance es no limitar, y tenemos que convocar a la presidencia del Congreso, a la mesa directiva, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ejecutivo, a la Comisión de Economía, para que actúen con responsabilidad y el deber de corregir justamente esta situación, tomando en cuenta lo que está sucediendo ya con un informe claro del Banco Central de Reserva y las consecuencias que los peruanos de bajos ingresos vienen experimentando, devolviéndole justamente esta posibilidad de no seguir siendo excluidos y restablecer este acceso al financiamiento productivo en el sistema financiero formal y no restringiéndolos o limitándolas. Entonces creo que debemos apelar a la sensatez para derogar esta ley y evitar que estas situaciones que solo han logrado justamente perjudicar a los peruanos. Sí. Y, señor Delgado, usted me ha mencionado que hay cerca de 266,000 personas que han quedado prácticamente fuera, ¿no?, del sistema. A ver, que ya no pueden acceder a préstamos. ¿Es correcta esta traducción? Sí. Ajá. Efectivamente, es un informe que ha sacado el Banco Central de Reserva. Y tenemos, por ejemplo, la cifra de cuántos emprendedores, cuántos microempresarios han quedado fuera, digamos, de este sistema y no pueden acceder a los créditos y han ido, digamos, a buscar créditos informales. Bueno, miren, lo que tenemos que pensar que esta cifra ya nos da una referencia. Existen más personas porque tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos jóvenes que terminan las universidades y no pueden reinsertarse en el mercado laboral y por lo tanto se dedican a hacer emprendimientos. Ahí tenemos una gran masa de personas o de peruanos que no pueden acceder al crédito, justamente porque
son personas que recién quieren obtener un crédito y por lo tanto las tasas de interés deben ser más elevadas porque su riesgo y perfil no tienen mucha información. Hay emprendedores que durante la pandemia perdieron sus negocios, pero no por una mala gestión, sino por un tema de la pandemia. Por lo tanto, son nuevos sujetos de crédito, pero que sus negocios iniciales desaparecieron. Por lo tanto, necesitamos justamente reincorporar a estos emprendedores. Lógicamente, seguro serán con una actividad distinta, diferente. Sabemos que son buenos pagadores, pero son personas que bajo el negocio nuevo que puedan hacer o readaptándose, necesitan generar justamente inclusión. De la misma manera, hay personas que han salido del sector privado, laboral, y hoy día se están dedicando, tratando de dedicarse a una actividad de emprendimiento. Entonces tenemos una gran masa de personas fuera de lo que ha sacado el informe que necesitan acceder, como siempre se ha venido a lo largo de 30 años. ¿Cuál es el camino, señor Delgado? Ustedes, no sé si de repente el camino podría ir por el Ministerio de Economía y Finanzas, reunirse quizá con el ministro Graham, que se arme un proyecto de ley, conversar directamente con la mesa directiva del Parlamento, que se arme por allí alguna iniciativa. ¿Cuál es, digamos, el escenario para solucionar eso que usted me está advirtiendo? Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad para hacer una mayor inclusión como hemos venido haciéndolo, y es justamente reunirnos con el Ministerio de Economía, con el MEF, con el Ministro de Economía, con la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso, con el Ejecutivo, con la Comisión de Economía que nuevamente va a presidir, para sobre esa base explicarles nuevamente y técnicamente que esta ley que se dio, en vez de ser una ley que ayudara y contribuyera, lo único que ha hecho es perjudicar a muchos peruanos, empujándolos justamente hacia los préstamos informales donde las tasas son mayores y no permitiéndoles, por ejemplo, tener un récord crediticio, que estén amparados por el Estado, porque todas estas personas que están en el sector con organizaciones de préstamos informales no están protegidos por la ley, no pueden hacer una denuncia porque saben a las consecuencias que se pueden obtener si hacen ese tipo de denuncias. Entonces lo que tenemos que es recoger y no retroceder en el tema de la inclusión. Es suficiente ya un año de haber retrocedido. Creo que necesitamos nuevamente impulsar, y más aún en esta situación económica por la que atraviesa el país. Clarísimo, señor Delgado. Muchísimas gracias por esta oportunidad, estos minutos en entrevista con Economía para Todos. Jorge Delgado, presidente de ASOMIF. Recordar nada más que esta ley fue incluso aprobada por insistencia en el Congreso de la República en febrero.